El S4. El S4 viene a ser una figura jurídica muy importante, pero también muy interesante en nuestro ordenamiento jurídico colombiano, toda vez que lo que busca es una excepción a un principio fundamental en todos los estados, y cuál es la soberanía jurisdiccional, que como se sabe en Colombia reposa en los jueces de la República y dicta que cualquier providencia judicial o las providencias judiciales que de ellos se emanan van a tener una fuerza vinculante dentro de todo nuestro territorio nacional. El S4, sin embargo, si bien se desarrolla en el principio de jurisdiccional de los estados, hace referencia a que cualquier providencia judicial, siempre y cuando cumpla unos requisitos de que deben estar de acuerdo al ordenamiento jurídico de nuestro país, pues puedan ser admitidos y tener esa misma fuerza vinculante que las sentencias o providencias judiciales dictadas por nuestros jueces. Luego, por supuesto, luego de un análisis exhaustivo y expreso que no vaya en contra de nuestro ordenamiento jurídico nacional y mucho menos con la Constitución. Bueno, frente a la última normatividad que tenemos frente al exequatur, podemos tener dos concepciones un poco diferentes. Una es la Gaceta Municipal de Medellín. ¿Por qué? Porque ella lo que pretende es reglamentar las relaciones internacionales con otros estados, en este caso Estados Unidos, porque ellos lo que buscan es precisamente promover lo que es la educación y tal vez capacitación de sus personales docentes y demás profesionales al servicio del municipio. ¿Qué es lo otro? Bueno, acá está la Gaceta de Medellín y acá sacamos el decreto 1067 del año 2015. ¿Qué es lo que pretende este decreto? Este decreto como tal es un decreto compilatorio, ¿no es cierto?, pero que entra a regular materia novedosa. Una de ellas es el servicio del cónsul honorario. ¿Qué es lo que pretende con el cónsul honorario? Lo que pretende el cónsul honorario, o bueno, lo que pretende este decreto en este capítulo, que podemos ver que es el capítulo tercero, es volver mucho más céleres los procesos en los que se necesiten los servicios de un consulado, ¿sí? Es volver mucho más eficaz, es que busca dicho decreto. Dicho decreto busca lo que vendría siendo la ayuda a colombianos en el exterior y además de ello no se queda solamente en lo social y ético de pronto, sino que trasciende un poco a lo empresarial. ¿Y es por qué? Y es Bueno, ahora sobre la diferencia entre el exequatur y la apostilla, encontramos que el exequatur se encuentra regulado por el Código General del Proceso en el artículo 605 y artículos subsiguientes, mientras que la apostilla se encuentra regulada por la Convención de Viena de 1961 en la Convención de la Abolición de los Requisitos de la Legalización para Documentos Públicos Extranjeros, y en Colombia se encuentra aprobada mediante la Ley 455 de 1998. Dentro de la definición del exequatur encontramos que viene del latín ejecútese, y esta es una excepción a la soberanía, a la administración de justicia que en virtud de la internacionalización del derecho y de las relaciones jurídicas con otros países permite que sentencias y otras providencias de carácter contencioso o de carácter voluntario proferidas por otros países tengan plenos efectos jurídicos en Colombia, mientras que la apostilla se refiere a una certificación de la firma de funcionarios públicos o agentes diplomáticos. El agente que se encarga de solucionar el problema de los S4 es la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mientras que la apostilla es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Dentro de los requisitos del exequatur se encuentran regulados por el artículo 906 del Código General del Proceso, y entre estas son que, que la sentencia que se pretende hacer valer y que tenga efectos jurídicos en Colombia no se oponga a las leyes u otras disposiciones colombianas. La HCCH tiene actualmente 91 miembros que representan a todas las regiones del mundo. Los convenios que hacen parte de esta e instrumentos jurídicos no vinculantes pueden guiar a los estados a la elaboración de sus propias soluciones jurídicas y legislativas y proporcionan una claridad y dirección en las relaciones transfronterizas y se enfocan en tres áreas principales: el derecho internacional de familia y protección internacional de niños, el litigio transnacional y apostilla.
Por último, el derecho comercial, digital y financiero internacional. La labor normativa de la CCH consiste en la negociación y adopción de convenios y otros instrumentos jurídicos que permiten al país guiarse, adoptar y estructurar así su normativa, creando un carácter vinculante en estas. Por ejemplo, en Colombia, el derecho internacional privado sobre bienes no se encuentra regulado de forma sistemática o en un solo código. Estas normas se encuentran esparcidas en diferentes instrumentos. Las más importantes son el Código Civil, el Tratado de Montevideo de 1889 sobre derechos civiles internacionales, el Código de Comercio y el Código General del Proceso. Las normas en leyes especiales y tratados internacionales de los que Colombia es parte, incluyendo los tratados multilaterales en los que destacan los adoptados por la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. Colombia también ha firmado y ratificado tratados internacionales sobre temas de derecho internacional privado. Algunos de estos tratados son modernos, pues han sido adoptados en tiempos relativamente modernos y se ocupan de problemáticas actuales. Por ejemplo, tenemos la compra-venta de mercaderías internacionalmente, la adopción y sustracción internacional de menores de edad, las obligaciones alimentarias a favor de los menores de edad. También tenemos con el reconocimiento y ejecución de sentencias internacionales, la cooperación judicial y el arbitraje internacional para las problemáticas entre las personas. La mayoría de estos tratados han sido adoptados en el seno de organizaciones internacionales como la Conferencia de la Haya. La Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado es una entidad gubernamental que tiene como objetivo trabajar por la unificación progresiva de las reglas de derecho internacional privado, lo cual está consignado en el artículo 1 del Estatuto de la Convención de la Haya de Derecho Internacional Privado. Actualmente, los particulares y las empresas se relacionan entre sí con otros países, y es en este punto en donde se evidencian los diferentes sistemas jurídicos, los cuales, al ser distintos, dejan vacíos legales y surgen algunas cuestiones, tales como qué entidad es competente y qué derecho es aplicable. Considerando lo anterior, la Convención de la Haya es la encargada de resolver todas estas cuestiones y lo hace mediante la negociación, adopción y ejecución de distintas convenciones. Esas convenciones se dividen en tres grandes esferas. En primer lugar, derecho internacional de familia y protección de los niños. En segundo lugar, litigios transnacionales y apostillas. En tercer lugar, derecho comercial, digital y financiero internacional. Por otro lado, algunos de esos convenios son: ahora, sobre los temas que promueve la Conferencia de la Haya como medidas para la armonización o unificación del derecho internacional privado, les cuento. Dentro de la actividad principal de la Conferencia de la Haya se encuentra la negociación, elaboración, adopción y ejecución de tratados, convenios y convenciones referentes a diversos temas del derecho internacional privado, tales como cooperación judicial y administrativa internacional, conflictos en materia de leyes aplicables en contratos, obligaciones alimentarias, competencia jurisdiccional, ejecución de sentencias extranjeras, entre otros. Se entiende entonces que estos temas son promovidos como medida de armonización del derecho internacional privado, ya que la Conferencia de la Haya crea estos convenios, tratados y convenciones a partir de acciones que son el resultado del proceso integrador, tales como observación y compilación del derecho internacional privado según los puntos de convergencia entre estados. Clasificación de la doctrina legal que se relacione con las convenciones. Examen del funcionamiento práctico de las convenciones
asistencia jurídica, política y técnica a los estados sobre la aplicación de las convenciones y análisis de la jurisprudencia que refleje experiencias prácticas sobre las convenciones. A mother has taken her child abroad, against the father's will. Two business partners based in different states want to choose a commercial court to hear any dispute arising out of their contract. A plaintiff needs to serve process on a defendant abroad and then take evidence in that other state. A student needs to show her birth certificate and diplomas abroad. An investor to show an extract of a commercial register. A child is adopted internationally. A divorced mother wants to claim child support from her former husband who has moved abroad. To secure a bank loan, a company proposes collateral in the form of securities issued in various jurisdictions. In today's world, such cross-border situations involving individuals or businesses are commonplace. To handle them effectively, private international law, or conflict of laws rules are applied. These rules are like road signs, pointing the way to resolving tricky questions. Which court has jurisdiction? Which law applies? Can a foreign judgment be recognized and enforced? How does legal cooperation between states work? But legal certainty and predictability require states to apply the same private international law rules, to follow the same road signs. Unifying such private international law rules is the mandate of the Hague Conference on Private International Law, or HCCH. The HCCH is an intergovernmental organization. Dating back to 1893, it is the oldest of the many legal organizations and institutions based in The Hague. The acronym HCCH is derived from the English and French names of the organization. In addition to its headquarters in The Hague, the organization has regional offices in Buenos Aires and Hong Kong. The HCCH unifies private international law by negotiating international treaties, the Hague Conventions, which states may then join. These conventions build bridges between different jurisdictions. They don't change the domestic laws in each jurisdiction, but simply connect them. The HCCH operates only in civil and commercial law, not criminal law. It isn't a court or tribunal. It renders no judgments. It devises sensible, practical rules for international civil and commercial matters across its three main fields of work: international family and child protection law, international civil procedure and litigation, and international commercial and financial law. Any state may join a Hague Convention, even if that state is not a member of the HCCH. However, only members of the organization negotiate new conventions. Members also have priority access to technical assistance. Today, more than 150 states are connected to the work of the HCCH. This shows just how broad and practical the work of the HCCH is. In our fast-paced and ever-changing world, the Hague Conventions help individuals, families, and companies make informed decisions and find practical, sensible solutions to their cross-border problems, despite international borders and differences in legal systems. The HCCH, connecting, protecting, cooperating, since 1893. Ahora, mi gente, que llegaron los hermosos cubrelechos, las sábanas, las hermosas hamacas, cobijas y todo lo relacionado para el hogar. Venga, acérquese, no pierda esta gran oportunidad. Ojito, mi gente, que llegaron los hermosos cubrelechos, sábanas, por... Una hora después. Oración, 2 horas después. de contratos, obligaciones alimentarias, cooperación, no era cooperación, era competencia, leí mal. 5 minutos más tarde. 5 horas después. Prácticamente lo que regularía, o bueno, 6 horas más tarde.